Muy buenas tardes, amigos televidentes y también amigos presentes aquí en Calley, Puerto Rico. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta tarde y tener la oportunidad de saludarlos a todos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. En esta tarde quiero leer una escritura que se encuentra en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 y dice de la siguiente manera: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder en una dispensación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad los aquí presentes en Calley, Puerto Rico. Las cosas que deben suceder en una dispensación están señaladas por Dios. Toda dispensación tiene eventos proféticos que tienen que ser cumplidos, los cuales Dios de antemano ha dado a conocer a sus profetas del pasado, y ellos profetizaron, hablaron de esas cosas que han de suceder. Cada edad y cada dispensación tiene un comienzo y también tiene un lugar, país o continente donde nace esa edad o esa dispensación. Ahí comienza la obra de esa edad o dispensación, y ahí es colocada la base sobre la cual girará esa edad o esa dispensación. Ahí Dios envía a su ángel mensajero correspondiente para esa edad o para esa dispensación. Y cuando él comienza a proclamar el mensaje que Dios le ha dado, ahí nace esa edad o esa dispensación. Y comienza el movimiento de esa edad o de esa dispensación. Y comienzan a ser llamados los hijos de Dios a esa nueva edad o a esa nueva dispensación. Y así se va realizando la obra divina que corresponde para esa edad o para esa dispensación. Así es como son realizadas las edades y las dispensaciones. Toda edad tiene un mensaje y toda dispensación tiene un mensaje, y toda edad y toda dispensación tiene un mensajero y tiene un pueblo, el cual es beneficiado por la obra de Dios llevada a cabo en esa edad o en esa dispensación. Es muy importante entonces conocer las cosas que deben suceder en la edad y dispensación que a uno le toca vivir, porque de otra forma la persona está viviendo en este planeta Tierra sin conocer el propósito divino por el cual vive en esta tierra. No estamos en este planeta Tierra por mera casualidad, sino por un propósito divino. Y ese propósito divino es dado a conocer en el tiempo en que uno vive. Por lo tanto, es necesario conocer el programa de Dios para el tiempo en que a uno le toca vivir. Porque dijo el Señor Jesucristo:
¿De qué le vale al hombre si granjeare, si ganare todo el mundo y al fin pierde su alma? De nada le ha valido. Dice, ¿y qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa que el hombre pueda dar por la salvación de su alma. Por lo tanto, nos conviene conocer las cosas que deben suceder en nuestra dispensación. La dispensación nuestra es la última dispensación. Es la dispensación del reino, la cual ha nacido en este tiempo final. Y ha nacido también el mensaje de la dispensación del reino, que es el Evangelio del reino, con el cual es dado a conocer el Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y su obra de reclamo correspondiente a la dispensación del reino, en donde es revelado todo el programa divino que corresponde a la dispensación del reino, y en donde todo hijo de Dios debe conocer al Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como el Hijo de David, para sentarse en el trono de David como rey y reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. En donde estos títulos de hijos que tiene el Señor Jesucristo en el fin del tiempo se manifestarán, como se manifestaron también en otros tiempos, en otras edades o en otras dispensaciones. Encontramos que el Señor Jesucristo es el Hijo de David. Él, como Hijo de David, es el heredero al trono de David allá en la tierra de Israel, en Jerusalén, en donde Él establecerá su reino sobre el pueblo hebreo y sobre todo el planeta Tierra. También Él, como el hijo de Abraham, Él es el heredero a la tierra o territorio de Israel para ser el dueño y rey de todo ese territorio, el heredero legítimo de todo ese territorio, pues ese territorio es una otorgación real de parte de Dios a Abraham, la cual su hijo, el hijo de Abraham, Cristo, recibe como herencia. También encontramos que tiene el título de hijo del hombre. Hijo del hombre. Cuando se habla de hijo del hombre, se está hablando de la manifestación de Dios en un hombre, en un profeta. Por eso, cuando el Señor Jesucristo estuvo 2000 años atrás, aquí en la tierra, Él, cuando hablaba de sí mismo, decía, el Hijo del Hombre. Y Él se refería al Hijo del Hombre como esa manifestación de Dios en carne humana. Él dijo en una ocasión, vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, no comía y bebía como los demás seres humanos, sino que comía langostas y luego miel silvestre, tomaba miel y comía langostas. Y dice Jesús, y decían que estaba loco, que tenía demonios, pero viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen que es un hombre comilón,
y bebedor de vino. ¿Ven ustedes cómo Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre es un profeta. Por lo tanto, ese título de Hijo del Hombre, cuando es manifestado en la escena, hay un profeta a través del cual Jesucristo manifiesta ese título de Hijo del Hombre. Él estaba manifestando ese título cuando estuvo aquí en la tierra 2000 años atrás. Y como Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo es el heredero de este planeta Tierra con todo lo que tiene, con las cosas buenas y las cosas malas, con todo lo que hay en este planeta Tierra. Él es el heredero y Él sabe lo que va a hacer con las cosas malas que están en este planeta Tierra. Dice Jesucristo en la parábola del trigo y de la cizaña, que la cizaña será atada en manojos y será quemada en el fuego. Eso es lo que Él hará con la cizaña. Y Él dijo que la cizaña eran los hijos del malo. También Él, en la parábola de la red, encontramos que dijo de la siguiente manera, en el capítulo 13, verso 47 de San Mateo, verso 47 en adelante, dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos. ¿Y qué harán con los malos? Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que acontecerá con los malos. ¿Y por qué el Señor Jesucristo envía a sus ángeles para realizar la obra del fin del tiempo, para realizar la obra de una nueva dispensación? Porque su ministerio, el ministerio de Cristo, será operado por el Señor Jesucristo por medio del ministerio de su ángel mensajero prometido, para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Por esa causa, el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías estarán operando en el fin del tiempo en el ángel del Señor Jesucristo. Y así se realizará la gran cosecha, la siega de la cual habló el Señor Jesucristo para el fin del siglo o fin del mundo. La señal del fin del siglo o fin del mundo es el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, el ministerio de Moisés y Elías, operando en el ángel del Señor Jesucristo y realizando la gran cosecha, recogiendo el trigo, los hijos del reino en el alfolí de Dios, recogiendo los hijos de Dios en una nueva dispensación, para recibir los hijos de Dios las bendiciones divinas de esa nueva dispensación. Esa nueva dispensación es la dispensación del reino, y son recogidos con el mensaje de gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino. ¿Y qué acontecerá con la cizaña, que son los hijos del malo? Dice
el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto es lo que dice para los malos, para la cizaña, pero para los buenos, Él dice: a más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El nacimiento del sol de justicia es la venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, la venida de Cristo en esa columna de fuego, en esa luz que le apareció a Saulo de Tarso y que le apareció también a Moisés en el monte Sinaí. Y en sus alas traerá salvación. El sol literalmente no tiene alas, pero Cristo representado en el sol, trae las alas del ministerio de Moisés y Elías. Esas son las alas de las cuales Él habla aquí. En sus alas traerá salvación. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estuvo hablando de la venida del Hijo del Hombre, Él en San Mateo capítulo 16 y verso 27 en adelante dijo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vean ustedes, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Esas son las alas del sol de justicia. Son el ministerio de los dos olivos, ministerio de Moisés y Elías, los cuales en el fin del tiempo estarán manifestados para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios con gran voz de trompeta, comenzando con los escogidos de Dios entre los gentiles, y luego pasando a los escogidos de Dios de medio del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, los cuales están mencionados en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7 y verso 2, donde dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, tenía el Espíritu Santo, tenía la columna de fuego, tenía el ángel del pacto, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a enumerar 12,000 de cada tribu. Comienza a enumerar cuántas personas de cada tribu de los hijos de Israel. Así es que podemos ver este ángel con el sello del Dios vivo, el ángel del Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, con el ángel del pacto, para llamar y juntar y sellar a todos los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios del medio del pueblo hebreo, pero también los escogidos de Dios de medio del pueblo gentil, pertenecientes al cuerpo místico del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 14 encontramos ya la obra realizada con el pueblo hebreo, y dice así: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él,
y el nombre de su padre escrito en la frente. Tenían la revelación divina del nombre del Señor Jesucristo, el nombre nuevo del Señor Jesucristo y el nombre eterno de Dios. Esto también fue prometido para los escogidos de medio de los gentiles, encabezados en el ángel del Señor Jesucristo. Esta promesa la encontramos en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, y dice así: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El Señor Jesucristo dice que tiene un nombre nuevo. Ese es el nombre eterno de Dios, correspondiente a la dispensación del reino. Nombre que en la dispensación del reino todos los seres humanos llegarán a conocer. Este nombre Él lo recibió cuando ascendió al cielo victorioso, y Él se sentó a la diestra de Dios. Este nombre es el nombre con el cual en la frente son sellados todos los escogidos de Dios. Dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. También él había hablado de un nombre nuevo en Apocalipsis capítulo 2 y verso 17, donde dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es una promesa divina, una promesa del Señor Jesucristo para ser cumplida en el fin del tiempo, en el nacimiento de una nueva dispensación. Porque para el Señor Jesucristo dar a conocer su nombre nuevo y sellar con su nombre nuevo a sus escogidos, escribir su nombre nuevo en la frente, en la mente de todos sus escogidos, tiene que comenzar, nacer una nueva dispensación, donde Él dé a conocer su nombre nuevo, el cual es el nombre eterno de Dios, que todos los estudiosos, los doctores en divinidad, en teología, han querido conocer, tanto los teólogos del cristianismo como del judaísmo. Es el nombre que Dios estará manifestando en la dispensación del reino. Es el nombre que tendrá la nueva Jerusalén. Por eso el profeta Ezequiel, cuando vio que la ciudad tendría un nombre nuevo, él profetizó en Ezequiel capítulo 48, verso 35, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Jehová Sama, o sea, Jehová está presente. El nombre que Dios tenga para ese tiempo estar presente será el nombre de la ciudad.
y será también el nombre con el cual serán los escogidos de Dios, sellados en sus frentes, porque dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y también con el pueblo hebreo, con 144,000, dice que ellos tenían en sus frentes escrito el nombre de él, del Cordero, de Cristo, y el nombre de su Padre escrito en la frente. Es el nombre eterno de Dios, el nombre nuevo del Señor Jesucristo para su obra de reclamo, como reclamador, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en la dispensación del reino. Ya la dispensación del reino ha nacido, y así como otras dispensaciones nacieron y otras edades nacieron también y tuvieron un mensajero y un mensaje y un pueblo en medio del cual nacieron esas edades o esas dispensaciones, también la dispensación del reino. Encontramos que la dispensación, por ejemplo, de la ley nació en medio del pueblo hebreo, pero en tierra gentil, en Egipto. Y luego ellos viajaron hacia la tierra prometida con esa dispensación de la ley. Y ellos entraron a la tierra prometida con la dispensación de la ley, y fue establecida la dispensación de la ley en la tierra de Israel. Y Dios no trataba con ninguna otra nación como nación, sino con el pueblo hebreo. Encontramos que Dios dice del pueblo hebreo: Israel o Jacob es mi hijo, mi primogénito. El pueblo hebreo como nación es la única nación que tiene la bendición de la primogenitura. Bendición de la primogenitura que contiene todas las bendiciones de Dios. La bendición de la primogenitura para el pueblo hebreo como nación tiene la bendición de el establecimiento del reino milenial, en donde el reino de Jesucristo será gobernado desde la tierra de Israel, y Jerusalén será la capital. Allí será donde estará el trono del Señor Jesucristo. Ese trono del Señor Jesucristo es el trono de David, el cual, como hijo de David, él hereda, y él se sienta en ese trono y reinará por 1000 años y luego por toda la eternidad. Encontramos que Israel tiene todas esas bendiciones para ser cumplidas en su tierra, porque Israel, el pueblo hebreo, es como nación la nación que tiene la primogenitura, por lo tanto tiene todas las bendiciones de la primogenitura. Por esto fue que Jacob luchó, al luchar por la primogenitura, la cual obtuvo luchando con fe. Y cuando él la obtuvo todas esas bendiciones para sus descendientes. Bendiciones que se van materializando a medida que van pasando edades y dispensaciones. Y en la dispensación del reino estarán cumpliéndose las bendiciones que todavía no
se han cumplido para el pueblo hebreo. Encontramos que en el glorioso reino milenial, Jerusalén será la capital del mundo. Será Jerusalén el lugar más importante de este planeta Tierra. Desde allí se llevarán a cabo los negocios del reino del Señor Jesucristo. Y allí estará representado el trono de Dios. En ese reino del Señor Jesucristo, en ese trono de David que ocupará nuestro Señor Jesucristo. Cuando Esaú vendió la primogenitura y luego más adelante Jacob recibió por palabra hablada de su padre Isaac la bendición de la primogenitura, Esaú perdió todos esos derechos para él y para sus descendientes. Si Esaú no vende la primogenitura y luego obtiene la bendición hablada de su padre Isaac, la bendición de la primogenitura, el territorio que el pueblo hebreo tiene, la tierra de Israel, no sería de Israel sino de Esaú. Y el reino de Cristo no sería en medio del pueblo hebreo sino en medio del pueblo de Esaú. Y el Mesías, en su primera venida, no hubiera venido en medio del pueblo hebreo, sino en medio del pueblo de Esaú. Y no hubiera sido conocido como un hebreo de Nazaret, nacido en Belén de Judea, sino hubiera sido conocido como un descendiente de Esaú o Edom. Y todo ese territorio estaría en las manos de los descendientes de Esaú y tendrían la promesa del glorioso reino milenial. Y estarían en ese glorioso reino milenial a la cabeza de ese reino, con el Señor Jesucristo. Pero por cuanto menospreció la bendición de la primogenitura, pasó esa bendición a Jacob. Bendición que tiene beneficios no solamente para el tiempo de Jacob, sino para toda la eternidad y para todas las dispensaciones que faltaban por ser cumplidas. Encontramos que en esa bendición está: el que te bendijere será bendito, y el que te maldijere será maldito. Por eso, toda nación que maldice al pueblo hebreo, que lo persigue, que lo maltrata, que lo injuria y aún que lo destruye y mata a los judíos, tiene una sentencia muy grave de parte de Dios. Dios hará lo mismo con toda nación que abuse del pueblo hebreo, porque es una promesa que está en la bendición de la primogenitura. El que te bendijere será bendito, pero el que te maldijere será maldito. Por lo tanto, toda nación que ha perseguido, que ha destruido
al pueblo hebreo, en el día de venganza del Dios nuestro, recibirá la retribución correspondiente, porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, tanto como individuos, como también para las naciones. Ahora, el que te bendijere será bendito. Las personas o naciones que han bendecido al pueblo hebreo y los han ayudado, han recibido grandes bendiciones de parte de Dios. Por eso es necesario que nosotros entendamos lo que es la bendición de la primogenitura en una edad o en una dispensación, porque esa bendición es vigente en toda edad y en toda dispensación. Esa bendición la tienen, la heredan y caminan con ella los elegidos de Dios, los elegidos de Dios de entre los gentiles y los elegidos de Dios del pueblo hebreo. Esto es con personas, pero también como nación, el pueblo hebreo tiene esa bendición de la primogenitura. Así es que con esa bendición de la primogenitura, toda persona que vea esa bendición en un elegido de Dios puede recibir bendiciones de Dios. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo: cualquiera que diere un vaso de agua fría a uno de estos mis pequeñitos no perderá su recompensa. ¿Por qué? Porque son los elegidos de Dios, los primogénitos de Dios, que tienen la bendición de la primogenitura, los pequeñitos de los cuales Él está hablando. Por eso también encontramos que en el juicio final, donde el Señor Jesucristo lo representó con el juez, colocando a su derecha las ovejas y a su izquierda los cabritos, y luego diciéndole a ellos, a las ovejas, diciéndole que entraran al gozo de su Señor, diciéndole que entraran a la vida eterna, porque dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me visitaste, me fuiste a ver. Y ellos dirán: ¿y cuándo te vimos en esa condición o en una de esas condiciones? Dice el juez: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Esas personas representadas en ovejas, las cuales se presentarán delante de Dios en el juicio final después del glorioso reino milenial, son personas que ayudaron a los escogidos de Dios en las diferentes edades y dispensaciones en que vivieron. Son personas que le hicieron favores, personas que se pusieron a las órdenes de los escogidos de Dios, personas que trataron bien a los escogidos de Dios. Ahora, cuando Él mira a los que están a su izquierda, a los cabritos, Él dice: y ustedes al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve enfermo y no me fuiste a ver. Y ellos dirán: ¿y cuándo te vimos nosotros así? Y Él dirá: por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí tampoco lo hiciste. Él, cuando dice uno de estos mis pequeñitos,
está hablando de los escogidos de Dios que están en ese juicio final con el Señor Jesucristo juzgando al mundo. Dice San Pablo, ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Ahí se está en el juicio final y reciben facultad para juzgar como jueces los escogidos de Dios. Así es que vean ustedes lo importante que será para los seres humanos el trato que le han dado a los escogidos de Dios en el tiempo en que ellos han estado en la tierra. Es algo muy importante para todo ser humano. Por eso fue que el Señor Jesucristo, cuando estuvo 2000 años atrás aquí en la tierra en carne humana, a aquellos que le estaban persiguiendo y que estaban hablando muy mal de Él, Él les dijo, ¿quién les enseñó a ustedes a huir, a escapar del fuego del infierno preparado para el diablo y sus ángeles? ¿Quién les enseñó? ¿Por qué Él a personas religiosas, a sacerdotes, a doctores de la ley, a fariseos y saduceos, la clase máxima de la religión hebrea? ¿Por qué el Señor Jesucristo le habla en esa forma y les dice que van para el infierno esas personas? Porque ellos están persiguiendo al Señor Jesucristo. Y por cuanto el Señor Jesucristo tiene la bendición de la primogenitura con todos sus derechos, el que lo bendecía sería bendito y el que lo maldecía sería maldito. Así es que podemos ver el por qué el Señor Jesucristo hablaba en esa forma. También les decía, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él podía hablar en esa forma porque él tenía la bendición de la primogenitura como hijo de Abraham e hijo de David. Y él, allí como hijo del hombre, siendo rey sobre todo el planeta Tierra, podía hablar en esa forma. Él como hijo del hombre, podemos ver que se manifestó y toda la naturaleza le obedecía. Encontramos que los vientos, la tempestad, el mar, cuando estaban enfurecidos, al escuchar la voz del Señor Jesucristo que les dijo, enmudezcan, se detuvieron y se calmó la tempestad. También podemos ver sobre la creación al Señor Jesucristo teniendo control, dominio completo. Por ejemplo, encontramos la ocasión en que solamente hubo para una multitud de miles de personas, en 2 ocasiones hubo unos panecitos y unos pececitos. Pero el Señor Jesucristo habló, dio gracias a Dios y partió bendiciendo esos alimentos y comieron miles de personas. ¿Qué fue lo que aconteció ahí? Él multiplicó la creación, aquellos panes y aquellos peces, siendo parte de la creación divina, fueron multiplicados. El mismo que habló su palabra y los creó, ahora habló su palabra y los multiplicó. Encontramos también al Señor Jesucristo maldiciendo. Maldijo la higuera porque no tenía fruto en el tiempo en que el Señor fue a buscar el fruto. Y cuando el Señor va a buscar fruto, es necesario que haya fruto, porque si no, el Señor Jesucristo puede hablar palabra de maldición. Y Él le dijo a la higuera, nunca jamás
nunca jamás coma alguien de ti. Y la higuera se secó de sus raíces hacia arriba. Al otro día, cuando pasaron los discípulos con el Señor Jesucristo, le dicen: mira, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Él les dijo: si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, no solamente lo de la higuera, sino ustedes dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Allí estaba Jesucristo, el Creador de los cielos y de la tierra, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Por eso San Juan, en San Juan capítulo 1 y verso 3 dice: todas las cosas fueron hechas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es que podemos ver que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. En el mismo capítulo 1, verso 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. El mundo fue hecho por Él, por Cristo, por el Verbo, el cual luego se hizo carne. Por eso Jesucristo tenía completo dominio, completo control de toda la naturaleza, de toda la creación. Encontramos que Él estaba allí como Hijo del Hombre, manifestándose. Pero con esa manifestación de Hijo del Hombre estaba también la manifestación de Hijo de Dios. Por eso, cuando preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, comenzaron sus discípulos a decir: unos dicen que tú eres alguno de los profetas, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, y así por el estilo. Pero Jesús pregunta entonces a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí Pedro recibe la revelación del cielo que el Hijo del Hombre es el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y como Hijo de Dios, con ese título de Hijo de Dios, Jesucristo es el heredero de los cielos y de la tierra también. Con ese título, Él es heredero y dueño de toda la creación. Así es que, con todos estos títulos de Hijo del Señor Jesucristo, Él es el dueño absoluto de toda la creación, de todo reino y de todo el planeta Tierra. Él es el dueño de todos nosotros. Nadie tiene nada. Todo le pertenece al Señor Jesucristo, el heredero, el cual pagó el precio de la redención. Y Él, en el fin del tiempo, viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. O sea que viene con el título de Hijo de David y con el título de Hijo de Abraham y con el título de Hijo del Hombre, para hacer su reclamo y así establecer el glorioso reino de Dios en la tierra, el cual está muy cerca.
falta muy poco tiempo. 3 años y medio de la gran tribulación, más el tiempo que falta de aquí a la gran tribulación. Así es que estamos muy cerca del glorioso reino milenial, en donde nosotros, juntamente con el Señor Jesucristo, reinaremos sobre este planeta Tierra, porque Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, dice Apocalipsis capítulo 5. Es una promesa divina. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 al 10. Y Apocalipsis también, capítulo 20, verso 4 al 6. Y Apocalipsis capítulo 1, verso 5 al 6, donde nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que Él dice acerca de todos nosotros, que somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo sobre la tierra. Por eso San Pablo dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Por eso es que Él en el fin del tiempo trae en su mano el título de propiedad y lo entrega a la raza humana, representada en un hombre, en el ángel del Señor Jesucristo, para que se coma ese libro que estaba sellado con 7 sellos anteriormente, pero que Cristo lo tomó y lo abrió, y luego lo trae a la tierra para entregarlo a un hombre, para que ese hombre se lo coma, y luego profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, para que traiga el mensaje profético final, que es el mensaje profético de Moisés y Elías, de los 2 olivos, el mensaje profético del evangelio del reino, donde están reveladas todas las cosas que deben suceder en el fin del tiempo, todas las cosas que deben suceder en la dispensación del reino. Y así, todo hijo de Dios en la dispensación del reino será lleno del conocimiento divino, como dice el profeta Isaías en el capítulo 11 y verso 9, y leemos: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esa es la promesa divina, que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Así como las aguas cubren el mar, así será lleno este planeta Tierra del conocimiento de Dios. Para eso es que viene el mensaje del evangelio del reino, para llenar del conocimiento divino a todos los seres humanos. Y esto Él lo realiza en el fin del tiempo. Él comienza a darle a su pueblo el mensaje del evangelio del reino, con el cual llena del conocimiento divino a todo ser humano, porque es en el comienzo de una dispensación donde sale el mensaje, y con ese mensaje nace una nueva dispensación, y con ese mensaje y ese mensajero comienza a funcionar esa nueva dispensación, y se lleva a cabo todo
lo que corresponde al comienzo de esa dispensación, que es la base para esa dispensación, alrededor de lo cual girará toda enseñanza de Dios y girará la fe de los hijos de Dios en Dios para servir a Dios en esa dispensación que ha comenzado y durante toda esa dispensación. Por eso es tan importante conocer las cosas que deben suceder en una dispensación y sobre todas las dispensaciones, en la dispensación que le toca a uno vivir. Porque con el conocimiento de las cosas que deben suceder en esa dispensación, las personas obtienen las bendiciones de Dios. Es necesario que toda persona sepa en qué dispensación está viviendo y bajo qué pacto o pactos está esa dispensación, para que toda persona así pueda estar bajo la bendición divina, haciendo de acuerdo al programa divino para esa dispensación. Porque fuera de ese programa, lo único que hay para la persona es el juicio divino. Así fue en el tiempo de Adán, en el tiempo de Abel, en el tiempo de Caín, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Enoc, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús y en nuestro tiempo. Por eso es tan importante conocer en qué dispensación estamos viviendo, qué dispensación ha entrado en vigencia delante de Dios y las cosas que deben suceder en esa dispensación, las cuales afectarán en una forma directa a todos los seres humanos que viven en este planeta Tierra. Para unos los afectará con los juicios divinos, pero a otros los afectará positivamente, los afectará con las bendiciones de Dios para esa dispensación. Así es que podemos ver lo importante que es conocer la dispensación que estamos viviendo, la dispensación que ha comenzado y las cosas que deben suceder en esa dispensación, las cuales en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, el ángel del Señor Jesucristo está comisionado a dar a conocer. Como dice Apocalipsis capítulo 22 verso 6, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y también Apocalipsis 22 verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Envía su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas que deben suceder. Envía su ángel mensajero para dar testimonio de la dispensación del reino que ha comenzado y para dar testimonio de las cosas que deben suceder en esa nueva dispensación, la dispensación del reino que ha comenzado, la cual traerá a existencia el glorioso reino milenial, porque es en la dispensación del reino donde el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo será manifestado.
encontramos que estamos muy cerca de ese reino milenial. Amigos televidentes y los aquí presentes, estamos viviendo en el fin del tiempo, el fin de la dispensación de la gracia y nacimiento de la dispensación del reino, donde muy pronto veremos el comienzo del glorioso reino milenial. Luego que haya pasado la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de nosotros, los que vivimos, el rapto de los escogidos, luego la gran tribulación y después comenzará el glorioso reino milenial. Estamos muy cerca de ese glorioso reino milenial. Él está llamando en este tiempo final y juntando a todos sus escogidos con gran voz de trompeta en una nueva dispensación, la dispensación del reino, en donde Él ha colocado su mensaje, el evangelio del reino, el alimento espiritual para todos los hijos de Dios. Y así se cumplen las palabras: donde estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Donde estuviere que la palabra, allí se juntarán las águilas, los escogidos de Dios. Por eso dice el Salmo 103, verso 5, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es el águila el que tiene la promesa de rejuvenecimiento, y son los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios, los que tienen la promesa de ser transformados y raptados, ser rejuvenecidos y tener un cuerpo eterno. Y los que han partido en el pasado tienen la promesa de ser resucitados y tener un cuerpo eterno y glorioso que permanecerá joven por toda la eternidad. Y todos juntos representaremos de 18 a 21 años. Esa es la flor de la juventud. Y así vamos a ser rejuvenecidos como el águila. Por eso, donde esté el cuerpo muerto, la palabra, el mensaje de Dios, para cada edad y para cada dispensación, ahí se juntan, se reúnen las águilas para comerse esa palabra, ese mensaje de Dios. Y así se están comiendo la carne del Hijo del Hombre, así como el pueblo hebreo para su salida de la esclavitud en Egipto, para salir rumbo a la tierra prometida, tenían que sacrificar el corderito en la tarde y comerse ese corderito y aplicar su sangre en el dintel de sus puertas. Por eso Jesús dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y la forma de comer la carne del Hijo del Hombre es comiéndonos su palabra, el mensaje que corresponde para nuestra edad y nuestra dispensación, así como se comieron la palabra nuestros hermanos de edades y dispensaciones pasadas. Así es que podemos ver el tiempo en que vivimos, podemos ver la dispensación que ha comenzado y podemos ver las cosas que deben suceder en nuestra dispensación, porque para cada edad y para cada dispensación hay cosas que deben suceder, y a cada persona debe interesarle las cosas que deben suceder en la edad y dispensación que le ha tocado vivir. Las cosas
que deben suceder en una dispensación. Es eso muy importante para todo ser humano. No podemos ignorar lo que Dios ha dicho que debe suceder en nuestra edad y en nuestra dispensación, en este tiempo final. Las cosas que deben suceder en la dispensación del reino. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos televidentes y amigos presentes aquí en Calley, Puerto Rico. Será hasta el próximo miércoles, Dios mediante, a las 7:30 de la noche, en que estaré nuevamente con ustedes a través de Galaxy 7, Canal 11, y con ustedes aquí en Calley, Puerto Rico. Que pasen todos muy buenas tardes y recuerden que también los viernes en la noche a las 7:30 estaré con ustedes a través de Galaxy 7, Canal 11, y también los domingos a las 10:30 de la mañana y los domingos también a las 3 de la tarde. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y nos ilumine el camino de la vida eterna en la dispensación del reino. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar en esta tarde las cosas que él tiene que decirnos y luego darle gracias a Dios por las bendiciones que él nos ha dado en este tiempo final. Que Dios les bendiga y los guarde, y que todas las bendiciones de la dispensación del reino sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Muchas gracias y buenas tardes.